Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Gracias a Dios porque yo creo que sin duda alguna nos está dando la bendición y oportunidad de poder, ¿verdad?, estar mejor con Él, de que nuestra vida, ¿verdad?, sea grata para Él y que podamos, ¿verdad?, en este mundo vivir las cosas de Dios, que sin duda alguna son especiales y son las más importantes, las mejores, y sobre todo, ¿verdad?, porque amamos a Dios y queremos mostrarle nuestra fidelidad, nuestra obediencia, y también, ¿verdad?, porque nosotros estamos conscientes que es lo mejor, que es lo que nos conviene, y seguimos creyendo y confiando, ¿verdad?, que aún el cielo y la tierra van a desaparecer, pero la palabra de Dios va a permanecer y que Dios es fiel y que Él cumple, ¿verdad?, todo lo que ha prometido. En esta ocasión vamos a tratar este tema, creo yo, muy hermoso, aparte de hermoso, creo yo muy necesario. Creo que es muy necesario y para ello voy a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 14 del verso 34 al 36. Esta lectura creo que apenas en días pasados la realizamos en nuestra reunión, ¿verdad?, familiar o en las casas, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, es en la versión Reina Valera, repito, Mateo 14, 34 al 36, y dice de la siguiente manera, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que las dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aleluya, qué glorioso. Creo yo, ¿verdad? Muy maravilloso. Podemos, creo yo, darnos cuenta que para este tiempo mucha gente había ya conocido al Señor Jesús, si no personalmente, ¿verdad?, les habían hablado aquellos que lo vieron, aquellos que tal vez lo escucharon predicar, etcétera, ¿verdad?, en diferentes formas. Y por eso, ¿verdad?, cuando Él llega a ese lugar, los hombres, ¿verdad?, las personas de ahí enviaron, pues yo pienso, a todos los alrededores, o no sé, hasta donde ellos pudieran tener alcance, y, ¿verdad?, hicieron saber que el Señor Jesús estaba ahí. Y por eso dice, ¿verdad?, que llevaron muchos enfermos, fueron muchos de los que estaban enfermos, dice, ¿verdad? Y dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Fíjate que esta es una actitud muy gloriosa, maravillosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque en este mismo capítulo, en el verso número 14, voy a leer también esta porción para que podamos darnos cuenta que esta era una acción, vamos a decir, común, continua, primordial en el ministerio del Señor Jesús, que era que sanar a los enfermos. Aquí dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Así es de que esta era una característica, es y seguirá siendo una característica o una especialidad, ¿verdad? Y aún me atrevo a decir solamente un atributo del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él, algo que continuamente siempre ha estado haciendo es que sanar a los enfermos. Entonces podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que dice que en la segunda lectura que hice en el verso 14 dice que tuvo compasión de la gente y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y luego en la lectura
primera que hicimos en el verso 36, dice que le rogaban que solamente les permitiera tocar el borde de su manto. Y todos los que tocaron, ¿verdad?, el borde de su manto fueron ¿qué? Sanos. Aleluya. Y yo creo que tú y yo recordamos, ¿verdad?, la acción, la actitud de aquella mujer, ¿verdad?, que precisamente cuando se llegó al Señor Jesús dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, ¿verdad?, voy a ser sana. Así fue, ¿verdad? Quiere decir que había algo especial, me refiero, en esa acción, de especial en que, no sé, por alguna idea, por alguna circunstancia, ¿verdad?, sentían eso, sentían hacer eso. La virtud era de Dios. La virtud la tiene el Señor Jesús, no es otra acción, no me refiero a otra acción, no te vayas a confundir, ¿verdad? O no quiero confundirte. Porque precisamente recuerda que la mujer cuando fue sanada y el Señor sintió, ¿verdad?, cómo salió poder, virtud de él, y pregunta y dice, ¿quién me tocó? ¿Verdad? Y la mujer estaba pues asustada, por así decir, y ya total se decide y le dice, yo fui, y dijo, tu fe te ha sanado. En fin, ¿verdad? Qué glorioso, porque el Señor salió que salió virtud de él y en ese momento fue sanada aquella mujer. Entonces, me refiero, ¿verdad?, que no sé si aún escucharían eso o por qué sintieron, ¿verdad?, sentían tocar el borde de su manto. No era y no fue la única forma, amado hermano, de sanar. En el capítulo 8 de este Evangelio, según San Mateo, tú puedes leer, empieza ese capítulo donde un leproso, ¿verdad?, llega a decirle al Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le contesta y le dice, sí, quiero, sé limpio. Una forma diferente. Luego todavía habla algo más ahí en ese capítulo muy impresionante y aún impactante para el Señor Jesús, porque llega a él un militar de su tiempo, de su momento, ¿verdad? Y le dice que tiene a su criado enfermo en su casa, que está muy malo, y el Señor le dice, yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dice, no hay necesidad, mira, lo único que se requiere es que tú digas la palabra y va a ser hecho. Y le explica por qué. Porque cree en ese poder y en esa autoridad, porque aún dice, yo tengo autoridad y a los que mando, de verdad les digo, haz esto y lo hacen, y a otro le digo, haz esta otra cosa. Así es de que yo sé, parafraseando un poco, ¿verdad?, el hombre le dice al Señor Jesús, yo sé lo que es tener poder y autoridad, y yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú tienes autoridad, así es de que di la palabra y serás sano. Y así fue, aleluya, ¿verdad? Y luego dice que en ese capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, que se mueve, ¿verdad?, para Capernaum, allá a la casa de Pedro. Y el asunto es que llegando ahí a la casa de Pedro está pues recostada, acostada, no sé, algo por el estilo, la suegra de Pedro, porque tenía fiebre. Amén. Y bueno, el Señor le toca, ¿verdad? Y es que sanada, y aún está sin duda alguna tan feliz que ella empieza a atender no solo al Señor Jesús, a los que con él estaban, y fue glorioso, y también de inmediato se hizo saber que estaba el Señor Jesús ahí, y también rápido la gente se movió y llevó a los enfermos, ¿verdad? Y voy a leer el versículo 17, permíteme localizarlo, Mateo 8, el verso 17, gloria al Señor, y perdón, voy a leer desde el 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Y sanó qué? A todos los enfermos. En verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó ¿qué?
nuestras dolencias. Entonces, amados hermanos, aquí, ¿verdad? Sí, claramente el escritor del Evangelio recuerda, no solo recuerda, alguien más ahí en esa vivencia, se dieron cuenta, recordaron que estaba ya profetizado, que eso iba a ser el Señor Jesús. Y entonces, ¿verdad? Estaban viendo la profecía de estaban viendo el cumplimiento de una profecía. Qué glorioso. Pero vemos cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, tuvo esa maravillosa, gloriosa, amorosa, misericordiosa acción de ¿qué? De sanar. Sanar a los enfermos. Aún, ¿verdad? Vemos el poder de Dios y no solo sanó a los enfermos, los resucitó, ¿verdad? A los muertos, como Lázaro, que ya tenía 4 días, como el hijo de aquella viuda de Naín, ¿verdad? Que iban ya para sepultarlo y él detiene, ¿verdad? El cortejo fúnebre y le dice que se levanta y aquel joven se levanta, ¿verdad? O sea, lo resucita el Señor y se lo entrega a su mujer, que por cierto, pues era una viuda y él era el único hijo, etcétera. Una bendición gloriosa. O la hija de Jairo, ¿verdad? Que el Señor dijo, solo está durmiendo, no está muerta, ¿verdad? Estaba el velorio, estaba en pleno desarrollo el velorio con los lloronas y la gente, tú sabes, las costumbres, la forma que lamentablemente luego se desarrollan y llegó el Señor Jesús y se acabó el velorio. Amén. Y ya le levanta el Señor, ¿verdad?, a la hija de Jairo. Pero, hermanos, vemos una gran cantidad de ocasiones, podemos leer en los evangelios cómo él sanaba, tenía compasión, tiene compasión, tuvo compasión y seguirá teniendo compasión. Y él tiene poder, ¿para qué? Para sanar. Sí, aleluya. Aún vemos, ¿verdad?, un acto tan maravilloso cuando él sana, dice, 10 leprosos. Sana 10 leprosos, hermanos, pero solamente uno regresa a darle gracias. Regresa a darle gracias, solamente uno, y le pregunta el Señor Jesús y le dice, pues que no eran 10 los que yo sané, pero los otros 9, bueno, pues al sentirse sanos, ellos, pienso yo, ¿verdad? Que dijeron, no, pues ya estoy sano y otra vez a darle allá la vida como ellos querían, sentían, no sé. Pero uno regresó a darle gracias solamente, etcétera. Y podemos ver otro caso y otra situación, y el Señor sanaba, y como Dios tuvo compasión, ¿verdad?, de aquel que estaba sentado allá junto al estanque de Betesda, y hermanos, qué glorioso, y como el Señor, ¿verdad?, le pregunta, ¿quieres ser sano? Aleluya, y él actúa, reacciona nada más en su entendimiento, en su conocimiento. Sí, pero no tengo nadie que me lleve, que me meta a las aguas. Cuando yo llego, pues ya alguien más entró y ya no he sido sanado. Pero el Señor que lo sanó. ¿Y cuántas gentes fueron sanadas? Muchos. Y fueron todos los que creyeron. Y los que creyeron, hermanos, en el Señor Jesús se atrevieron a hacer cosas, hermanos, realmente que impactan, cosas fuera de lo normal, fuera de lo común, como aquel paralítico que fue cargado por otros 4 y que llegaron precisamente y no tenían por dónde entrar, había tanta gente y cómo podían llegar, pero sin duda alguna, o yo no sé si el paralítico mismo o los que lo llevaban, alguno o todos dijeron, no, tenemos que llegar, tiene que ser, y acuérdate que quitaron el techo y de ahí lo bajaron, ¿verdad?, al frente donde estaba el Señor Jesús, y el Señor Jesús estaba maravillado, sin duda alguna estaba feliz, estaba contento, él ve y solamente lo que le dijo, hijo, tu fe te ha salvado, amén. O sea que el Señor se gozó y el Señor lo sanó, aleluya, en fin, sanidad y sanidad y sanidad, aleluya. Pero hermano amado, quiero decirte,
y recordarte que en todo esto no es porque el Señor Jesús escogió a quién sanar o a quién no sanar. Vemos en diferentes ocasiones, como las que acabamos de leer, que a todos los que estaban enfermos los sanó. A veces también Él actuó milagros solamente en aquellos que se atrevieron, aquellos que creyeron y aquellos que buscaron la forma, ¿verdad?, para allegarse a Él. Y algunos otros, ¿verdad?, también pensaban que les impusiera manos. Amén. A unos sí los sanó también así, ¿verdad?, imponiéndole las manos, a otros no, como acabamos de ver, en fin. Pero el asunto es que el Señor se glorifica, se glorificó y se seguirá glorificando, sanando, sanando. Yo espero que, pues al leer esto, hermanos, seamos animados. El Señor Jesús que vive, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue teniendo ese poder, esa virtud, esa autoridad, y Él sigue teniendo, ¿verdad?, el amor, la compasión, la misericordia. Amén. Y Él también se agrada con aquellos que le piden, como aquel ciego, ¿verdad?, que gritaba al darse cuenta, ¿verdad?, después de preguntar, porque oía pues el ruido, ¿verdad?, de movimiento, y dijo: ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Por qué la gente está hablando, gritando? La gente se mueve. Y le dicen: es que Jesús, el Nazareno, está por aquí, está pasando. Y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia, sáname. Fuerte, gritando, ¿verdad?, pidiendo. Y los apóstoles diciéndole: hey, guarda silencio, espérate ahorita si el maestro va. Y Él no les hizo caso, Él siguió gritando. Hermanos, hasta los apóstoles dijeron: pues ya, ¿verdad?, atiéndelo. Y dijo: vayan a ver qué quiere. Y cuando fueron y le dijeron, ¿verdad?, que el maestro lo llamaba, sin duda alguna se gozó. Pero sin duda alguna el Señor Jesús probó un poco tal vez su fe, dijo: a ver si realmente quiere ser, y lo dejó que hablara, que gritara, que no se cayó, aunque lo fueron a callar los mismos discípulos del Señor. Pero Él siguió y fue sanado, fue sanado. Aleluya. Yo sé, amado hermano, que tú y yo tenemos experiencias personales, somos testigos de grandes y gloriosos milagros de sanidad. Amén. Sí. Aleluya. Y entonces hay que recordar que todavía el trabajo, el ministerio del Señor Jesús, pues se está realizando. Por eso nos dejó a nosotros, a su iglesia, a sus hijos, y sobre todo, ¿verdad?, aquellos que también sanó, que muchas veces les dijo: vete, pero no le digas a nadie. Pero tan pronto empezaban, yo creo, se encontraban a los primeros en su camino y empezaban a testificar, empezaban a hablar del Señor Jesús y de la bendición, del milagro que Él les había hecho, ¿verdad? Y entonces, qué glorioso. Solamente, hermano, también quiero decirte algo. Solo hay un lugar donde la incredulidad, ¿verdad?, impidió que hiciera ¿qué? Milagros. Y no es que la incredulidad tenga poder sobre el Señor Jesús o sobre nuestro Dios y Padre eterno. No, porque Dios es respetuoso. Y ese lugar, hermanos, pues triste y lamentablemente fue donde el Señor creció, donde el Señor, ¿verdad?, realizó parte de su vida. Fue Nazaret. Ahí la gente no creyó, era donde las personas decían: pues si sus hermanos están aquí, sus hermanas, es el hijo del carpintero y etcétera. Y así es de que ¿qué? ¿De dónde sale? ¿O por qué hace esto? Y no creyeron. Y no creyeron, ¿verdad? Y fue allí donde el mismo Señor Jesús dijo que no había profeta, ¿verdad?, de que fuera deshonrado, ¿verdad?, o que no fuera reconocido, sino en su propia ¿qué? Tierra. Amén. Y entonces la incredulidad. Dios, hermanos, el mismo Señor Jesús hubiera podido decir: todos son sanos, y ellos iban a ser sanados, todos los enfermos. Pero Dios no actuó así. Amén.
Sí, yo no quiero decirte que no hizo ninguno, absolutamente que no hubo ningún milagro. Sí hubo algunos milagros, pero fue reducido. La incredulidad de quién, de las gentes, de las personas impidió eso. Pero yo creo que tú y yo no somos incrédulos. O ahora mismo cancelamos y rechazamos la incredulidad. Y es que esa incredulidad puede brotar por muchas cosas. El hombre aquel, ¿verdad?, que llevó a su hijo endemoniado al Señor Jesús, que lo llevó primero a sus discípulos y no pudieron, y luego al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, ¿crees? Le dijo, porque al que cree todo le es posible. Y aquel hombre fue sincero, dijo, sí, sí creo, pero ayúdame a no dudar. Entonces vienen las dudas, ¿por qué? Que porque el médico dijo así, que no hay esto, que sí se puede esto, que no aquello, que esto es incurable, que bueno. Que fulanito, que perenganito, los mismos familiares, lo que dicen, que no, que sí, tantas voces, ¿verdad? Y palabras. Y puede brotar la incredulidad o puede manifestarse, pero que en ti, hermano, y en mí, que en nosotros no sea eso. No importa la enfermedad que sea, no importa los años que tengamos de edad, no importa los años que tengamos o tengas de estar padeciendo alguna enfermedad o no solo una, varias. Aleluya, ya que sienta a alguien que diga, ya estoy a punto de morir, wow. Oh, eso no importa, hermano. Eso no es obstáculo para el Hijo de Dios si tú crees. Yo sé que Él puede glorificarse en ti y puede sanarte y también puede glorificarse en mí y sanarme. Y no importa las circunstancias, lo que digan, lo digo con todo respeto, verdaderamente, por aquellos que han estudiado y que aplican su conocimiento, aleluya, o todo lo que está involucrado, etcétera, las circunstancias, las personas, todo. Respeto, ¿verdad?, la condición, la situación, pero yo puedo hacerle caso y tú puedes creerle al Señor Jesús. ¿Dónde está el Señor Jesús? Está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, pero no solo está ahí, acuérdate que Él está en tu corazón. Él está en mi corazón porque yo le abrí mi corazón, tú le abriste tu corazón, porque Él dijo aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¡Wow! Ahí está. Él vive. Él solo está esperando una oportunidad. Porque ¿cómo podemos actuar? Como tú sientas, tratar con tu Señor y Salvador Jesucristo y decirle, si quieres, límpiame. Aleluya. Y el Señor es sincero, hermano, también, porque nos lo mostró. Porque aquel Saulo, ¿verdad?, que luego es Pablo, estaba mal, estaba enfermo y él dijo, ya oré 3 veces, ya le dije al Señor que me sane, pero Él me respondió, bástate mi gracia, con mi gracia es suficiente. Aleluya. ¿Para qué? Sin duda alguna, para que pudiera no solo sobrellevar, sino superar aquel mal, aquella enfermedad. Aleluya, y que aquello no le iba a impedir para que él fuera fiel y obediente a Dios y para que el Señor lo siguiera usando, porque sin duda alguna, si en esa condición, hermano, Saulo o Pablo, ¿verdad? Pablo, él fue usado poderosamente por nuestro Dios y también fueron sanados. Ahí dice, ¿verdad? Es cuando también vemos que en el desarrollo de su ministerio la gente quería sus sudarios para ponérselos sobre ellos y eran sanados. O como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que los ponían, dice en el libro de los Hechos, ponían a los enfermos, ahí los acomodaban y lo que querían es que solamente la sombra de Pedro pasara sobre ellos y eran sanos. Amado, quiero recordarte que el precio de nuestra sanidad está pagado.
sea lo que sea, y está derrotada y está vencida todo mal, toda enfermedad, y por la fe en Jesucristo podemos ser sanos, somos sanados, ya está pagada mi sanidad, ya está pagada tu sanidad, ya está pagada la sanidad de todo aquel que cree y confía en el Señor, no importando la edad, repito, no importando el tiempo que estés de mal, no importando lo que digan, quien lo diga, etcétera, pero si le creemos a Dios, somos sanos y Él tiene compasión. Y yo creo que tú y yo no nos hemos de conformar con todos los milagros que ya tenemos, ni tampoco vamos a pensar, el Señor ya se cansó de tantos milagros. No, Él es incansable. Él es incansable. Desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios y Él nunca se cansa. Y menos de sanar, de salvar, de mostrar su amor, su misericordia, su fidelidad, su gloria, su poder. Así es de que, amado hermano, tenemos esta grande bendición. Y yo te animo, te invito a través de este mensaje para que consideremos que tenemos un sanador. Con todo respeto, pero yo no te digo que tenemos el médico de médicos, tenemos un que sanador, porque Él es el que sana directamente y lo puede hacer rápido, pronto, veloz. Wow, y en cualquier forma. Amén. Sobre cualquier circunstancia, solo es que creamos. ¿Verdad? Porque está escrito y en Él se cumplió, Él lo vivió, Él pagó el precio. Entonces por eso no nos conformamos, no nos sometemos a los males, a las enfermedades que haya, que están manifiestas, que están o que puedan venir, no importa. El Señor Jesús ya las derrotó en la cruz del Calvario, porque por su llaga fuimos sanados, fuimos curados. Todo shana makandana. Entonces, amado hermano, tenemos esta grande bendición. Tú puedes tratar con Dios para tu sanidad. Amén. Y no nos conformemos y luego ya se empieza a hablar y decir, no, ya cualquier enfermedad alguien tiene y la llaman que es de Él. No, no es tuya, ni es mía. Amén, no es. Porque dicen, ay, que mi quién sabe qué, mi quién sabe cuándo, pues sí, que está padeciendo, pero no es tuya. Ahora, ¿no quieres? A lo mejor, fíjate, te voy a decir y con todo respeto, espero con el propósito de animarte, a lo mejor tú estás bajo un tratamiento médico y tienen controlada tu enfermedad, la que sea, porque tú sabes que del corazón, que diabetes, bueno, tantos, ¿verdad? Que dicen es incurable, pero la controlan, etcétera, y la gente está bien y qué bueno, gloria a Dios. Pero te puedes animar y decirle al Señor que te sane de eso, no importa los años. O a lo mejor tú crees que algo es muy pequeño y no se da cuenta Dios, ¿cómo no? Lo que sea, lo que sea. Sin duda alguna Dios quiere vernos sanos, porque nuestro mismo cuerpo es su templo y quiere vernos bien. No solo físicamente, todo, ¿verdad? Espiritualmente, pero esa es una buena razón para nosotros mismos y sin duda alguna es un cuidado glorioso que tiene de nosotros, de que estemos sanos, tratemos con Dios, creámosle a Dios, creemos en Jesucristo, aquí está, aleluya. Bien, amado hermano, considera esto, Espíritu Santo, solo tú puedes confirmar esta palabra y no solo confirmarla, ampliarla, hacerla más grande y gloriosa en cada persona. ¡Wow! Que después de esto haya una cosa gloriosa en la vida de cada uno de nosotros, que haya grandes, gloriosos testimonios. Porque Cristo vive, Cristo es bueno, Cristo es fiel y es la demostración del amor de Dios. Así es de que lo tenemos a Él, hermanos, echemos mano. Gloria a Dios. En esta ocasión, hermanos, antes de impartirte la bendición, voy a hacer un anuncio. El próximo martes 15 de junio, a las 7 de la tarde, o noche, ¿verdad? Como le llames,
vamos a tener una reunión de oración que también, ¿verdad? Se va a hacer virtual, pero va a ser en el alfolí de Dios, en nuestro alfolí. Y solamente que si tú quieres asistir, si tú quieres estar, ¿verdad? Porque va a haber gente presente, va a haber hermanos presentes, va a haber ovejas de Dios presentes, vamos a estar allí. Lo único que necesitas hacer es llamarme por teléfono. Por favor, tú tienes la forma de hacerlo. Me tienes que llamar por teléfono a más tardar el lunes. Máximo el lunes 14 tienes que llamarme por favor por teléfono para decirme que vas a asistir, ¿verdad? Que tienes que asistir. Hermano, y eso es muy importante, es necesario, es indispensable. O sea que hay cupo, como se le dice, limitado o controlado o como sea, pero necesitamos avisar. Necesitas avisarme, comunicarte conmigo para decirme, ¿verdad? Que es mi intención acudir, asistir, tienes que avisarme y de todos modos les voy a mandar la información porque se va a hacer también virtual, ¿verdad? Para que los que no puedan asistir, etcétera, o que ya por cuestión del orden, del cupo, ya no puedan esta ocasión, también puedan presenciarlo y participar, no solo presenciarlo, participar virtualmente. Así es de que por favor ten esto muy presente y te invito, ¿verdad?, a que lo consideres. Entonces, en cuanto tú sepas, tú puedes llamarme, pero repito, hasta el próximo lunes, o hasta el lunes, ¿verdad?, sería lo máximo que puedes llamar para notificar. Por favor, y claro, vamos a asistir, hermanos, con las medidas necesarias. Hay que llevar todo el que asista. Tenemos que llevar nuestro cubreboca y gracias a Dios, pues todo lo demás también tenemos ahí en el alfolí, ¿verdad? Para las medidas necesarias. Así es de que ten eso presente. Me da mucho gusto, ¿verdad? Comunicarme contigo y también anunciar esto. Y ahora sí te imparto la bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bueno, amado hermano, hasta la próxima y Dios te siga bendiciendo. Dios nos siga bendiciendo. Amén.